¿Te has detenido a pensar si los tiempos en los que vivimos se parecen a las profecías de la Biblia? Muchos creen que los eventos actuales no son meras coincidencias, sino señales claras de que las advertencias escritas en las Escrituras están cobrando vida. Desde los conflictos mundiales hasta la pérdida de valores en la sociedad, el eco de lo que Pablo describió en 2 Timoteo 3 resuena cada vez más fuerte. Y aunque este mensaje pueda parecer sombrío, hay algo más profundo en él, un llamado a no solo observar, sino a actuar, a comprender qué dice la Biblia y cómo podemos prepararnos. La Biblia nos ofrece un mapa para entender estos últimos días que tanto se mencionan. Pero ¿qué implica realmente vivir en estos tiempos finales? ¿Y qué podemos hacer para no perdernos en medio de la confusión? Explorar el carácter de los hombres en los postreros tiempos y las enseñanzas bíblicas sobre este tema podría revelarte mucho más de lo que imaginas. Prepárate para descubrir cómo las profecías bíblicas no solo hablan del fin, sino de una esperanza latente para quienes eligen seguir el camino de Dios. Pablo, el apóstol, escribió a Timoteo con una claridad casi urgente, consciente de que se aproximaban tiempos difíciles. La carta, dirigida a su querido discípulo, actúa como una advertencia y una brújula espiritual. Pablo no se anduvo con rodeos al hablar de los últimos días, describiendo un escenario oscuro en el que el carácter humano se degeneraría en egoísmo e ingratitud. Este mensaje no era solo una advertencia. Pablo veía en la fe de Timoteo una arma contra la creciente oscuridad que amenazaba la comunidad cristiana. Para cualquier líder hoy, estas enseñanzas bíblicas aún resuenan, sirviendo como un guía atemporal para quienes buscan enfrentar los desafíos del mundo con una fe firme y valores bien arraigados. Timoteo, un joven líder, tenía frente a sí un desafío: mantenerse íntegro y guiar a otros en medio de una sociedad en decadencia. Pablo describió detalladamente los comportamientos que surgirían: personas amantes de sí mismas, ingratas y siempre en busca de placer personal. Una descripción que no solo marca los tiempos de Pablo, sino que parece reflejar lo que vivimos hoy. Con una mezcla de advertencia y amor, el apóstol plantó en Timoteo una semilla de esperanza, una preparación para que él supiera que, aún en medio de las tinieblas, la luz de Dios podría prevalecer. Y ahora, al observar esos mismos signos, nos preguntamos sobre lo que implica vivir en tiempos finales. Pablo advierte sobre una sociedad que en los últimos días se vería dominada por el egoísmo y el materialismo. Las personas se convertirían en amantes de sí mismas y amantes del dinero, buscando solo sus propios intereses, atrapadas en una cultura centrada en acumular bienes y riquezas. Esto no es solo una descripción distante. Cualquiera puede ver cómo en nuestra época muchos viven más preocupados por tener que por ser. En una era donde la gratitud parece desvanecerse, Pablo nos llama a reflexionar sobre cómo estos valores impactan nuestras relaciones y la paz espiritual. Además, el apóstol señala una transformación profunda en los valores familiares y culturales, describiendo comportamientos como el orgullo y la ingratitud. Esto es más que una advertencia sobre las actitudes individuales. Pablo lo ve como una señal de un cambio social, donde las tradiciones familiares y los vínculos entre generaciones se ven debilitados. Incluso menciona la desobediencia a los padres, símbolo de una ruptura en la transmisión de valores y respeto. Para quienes quieren fortalecer sus hogares, estas enseñanzas bíblicas sugieren una invitación a cultivar la humildad y la gratitud en cada acto, volviendo a lo esencial. Pablo no se queda callado cuando advierte sobre aquellos que aparentan devoción, pero carecen de la verdadera esencia de la fe. Los describe como personas que tienen apariencia de piedad, pero niegan su poder, señalando una falsa devoción que se usa para engañar. En su mensaje, Pablo apunta directamente a los líderes religiosos que manipulan la enseñanza bíblica para su propio beneficio, utilizando la fe como un medio para ganar poder o riqueza. Hoy, este mensaje sigue vigente, ya que muchas veces vemos figuras religiosas que olvidan el propósito real de su vocación, convirtiéndose en obstáculos en lugar de guías espirituales.
Este tipo de engaño no solo afecta a la comunidad de creyentes, sino que también daña la confianza de muchos en las enseñanzas bíblicas. La fe, que debería ser un refugio, se ve afectada por la hipocresía de algunos líderes, lo que lleva a las personas a cuestionar y alejarse. Para aquellos que buscan una relación auténtica con Dios, Pablo nos llama a ser vigilantes y a discernir con sabiduría, recordándonos que la verdadera devoción se demuestra en las acciones y en el amor al prójimo, no en palabras vacías o apariencias. Este recordatorio nos invita a examinar el carácter y las enseñanzas de quienes nos rodean. Si este mensaje está resonando contigo y te ayuda a comprender mejor lo que la Biblia nos advierte sobre los tiempos finales, te invito a dar un me gusta a este video. Este simple gesto nos ayuda a que más personas puedan conocer estas enseñanzas bíblicas y reflexionar sobre su impacto en nuestras vidas. Además, suscribirte te permitirá no perderte los próximos temas que exploraremos juntos. Gracias por formar parte de esta comunidad de aprendizaje y fe. A lo largo de la historia, cada generación ha interpretado las palabras de Pablo sobre los últimos días como aplicables a su propio tiempo, especialmente en momentos de crisis. Las guerras, las catástrofes y las dificultades han llevado a muchos a sentir que están viviendo los eventos profetizados en la Biblia, experimentando en carne propia lo que otros solo leen en las Escrituras. Esta conexión profunda entre la historia humana y los escritos bíblicos crea un eco constante, donde cada época encuentra señales en los textos sagrados, manteniendo vivas las enseñanzas bíblicas y el mensaje cristiano. Además, el ciclo de decadencia y renovación moral parece repetirse en cada era, tal como Pablo lo describió. Esta idea de ciclos ha hecho que muchos interpreten los últimos días, no como un solo evento, sino como un patrón continuo de corrupción y redención en la humanidad. Es como si cada generación enfrentara su propio fin de los tiempos, un llamado a despertar y regresar a los valores de Dios. Así, estos escritos no solo predicen, sino que reflejan la lucha constante entre el bien y el mal y nos invitan a permanecer firmes y atentos a los signos que podrían marcar nuestra época. Para muchos cristianos, las palabras de Pablo en 2 Timoteo 3 representan una llamada de atención para fortalecer su fe y resistir las influencias negativas de la sociedad. Estos versículos no solo sirven como advertencias, sino como una invitación a buscar una vida alineada con los principios de Dios, especialmente en tiempos donde parece que los valores se desmoronan. Es una motivación para quienes sienten que la fe necesita ser protegida y reforzada, recordando que una fe viva y activa es una respuesta poderosa frente a la decadencia moral que Pablo anticipaba. La urgencia de los tiempos finales también impulsa a muchos a propagar la fe y compartir el mensaje cristiano. Este sentimiento de inminencia lleva a las personas a ser más activas en la evangelización, no como un acto de miedo, sino como un gesto de esperanza y amor por los demás. En sus enseñanzas bíblicas encuentran inspiración para actuar, hablar de Jesús y ayudar a otros a entender qué dice la Biblia sobre estos tiempos, en una búsqueda constante por llevar luz a quienes están rodeados de sombras. Este llamado no solo es una responsabilidad, sino una oportunidad de fortalecer la comunidad de creyentes. Las palabras de Pablo en 2 Timoteo 3 no solo llaman a una reflexión, sino a una acción concreta. Para algunos, este texto es un recordatorio de que, aunque los tiempos sean oscuros, no se debe esperar pasivamente el fin. Al contrario, es una oportunidad para actuar y generar un cambio positivo en la sociedad. En lugar de resignarse a los problemas, Pablo invita a sus lectores a responder con ética y a ser luz en medio de las sombras, mostrando cómo las enseñanzas bíblicas no son solo teoría, sino un camino de transformación real. El mensaje también alerta contra la complacencia. Para Pablo, reconocer los tiempos finales no significa renunciar, sino levantarse y actuar con integridad. Esta advertencia es un impulso para que los creyentes no bajen la guardia, sino que tomen cada oportunidad para fortalecer sus acciones y decisiones en el bien, acercándose cada vez más al carácter de Dios. Así,
Las palabras del apóstol se convierten en un incentivo constante para construir una vida y una comunidad que reflejen el amor y la justicia que él predica, aun cuando el mundo alrededor parezca caer en decadencia. Los escritos de 2 Timoteo 3 encuentran eco en otros pasajes proféticos de la Biblia, como Mateo 24 y el Apocalipsis, donde se describen visiones de guerras, desastres y traiciones. Estos textos, al ser comparados, refuerzan la idea de que el mundo atraviesa tiempos de gran tribulación antes de una renovación espiritual. Para muchos creyentes, estos pasajes funcionan como piezas de un mismo rompecabezas, revelando una imagen más completa de lo que podrían ser los últimos tiempos. Al leerlos juntos, uno no solo entiende el contexto histórico, sino también los patrones de comportamiento humano y las advertencias divinas que atraviesan las eras. Esta coherencia entre los diferentes textos bíblicos es vista por muchos como una confirmación de las profecías. La consistencia en las enseñanzas bíblicas sobre los tiempos finales alimenta la esperanza de que, tras el caos, vendrá un período de paz bajo el reino de Dios. La repetición de estos temas proféticos brinda a los cristianos una certeza de que, aunque el mundo atraviese grandes dificultades, hay una promesa divina de restauración. Estas enseñanzas invitan a una reflexión profunda sobre cómo nos posicionamos ante los desafíos actuales y nos llaman a mantener la fe firme en la promesa de una renovación futura. Después de explorar lo que la Biblia nos dice sobre los tiempos finales, la pregunta que queda es: ¿qué harás con este conocimiento? ¿Cambiará la forma en que vives y te relacionas con los demás? Estas enseñanzas no están ahí solo para que las observemos de lejos. Son un llamado directo a transformar nuestras vidas y a actuar con propósito en un mundo que cada vez se aleja más de Dios. Tal vez este sea el momento de hacer un cambio, de profundizar en los estudios bíblicos y permitir que la sabiduría de Dios guíe tus pasos. ¿Estás listo para ser parte de los que llevan la luz en medio de la oscuridad? Si quieres continuar aprendiendo sobre estos temas, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguno de los próximos videos. La Biblia tiene aún más secretos que descubrir, y juntos podemos aprender a caminar con fe y esperanza en estos tiempos únicos. Únete y sigue creciendo en el conocimiento de las profecías y del amor de Dios.